Monográfico con Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? No vamos a presentar el tema, van a presentarlo ellos, cantando. Me parece muy bien. No sé si os acordáis, pero son Milli Vanilli, tuvieron un éxito rotundo en los años 80, también en parte de los 90, y se convirtieron en la mayor estafa seguramente de la historia de la música. Se descubrió que no cantaban ellos. A mí la duda que me entraba es que, como si los cantantes falsos que interpretaban esta canción hubieran hecho algo especial, pero bueno, es decir, los originales debían ser muy, muy malos. Y representaron el mayor fraude y escándalo de la historia de la música. Y ganaron un Grammy. Es verdad, de hecho lo que los oyentes están escuchando es Girl You Know It's True, que fue ni más ni menos que una canción que, bueno, fue a través de la que se descubrió que logró, porque es muy difícil conseguir el Grammy al mejor artista nuevo del año 1980, que es el premio que tuvieron, y la verdad es que mantener un fraude durante tanto tiempo y con tanto éxito es realmente notable. Por eso vamos a encabezar la lista con ellos, aunque fue un fraude menor comparado con lo que vamos a contar luego. Pero porque el monográfico de hoy es un listado de algunas de las mayores estafas de todos los tiempos. Yo tenía que decir que alguien que se llama Fab Morvan y Rob Pilatus no puede ser muy serio. No. Es que hay que ser hombre de Rob Pilatus. Por lo menos no cantaban, pero es que los que cantaban tampoco eran nada buenos. Encima eran alemanes, ¿no? Eran negros alemanes, era una cosa. Era todo delirante. Pues precisamente en esta canción, que es la que estamos escuchando, es la que le sirve para, bueno, pues desmontar un poco todo el tinglado que tenía pues la cadena discográfica, que no es que les habían lanzado la fama, evidentemente para ganar dinero, ¿no? Porque en ese momento, cuando están en un concierto en Connecticut, la cinta con la pista de la canción se trabó y claro, y se quedan ellos como papanatas abriendo la boca y cerrándola, pero vamos, dando unos gallos tremendos. Y a partir de ahí dijeron, bueno, esto es un escándalo tremendo, tiraron del hilo y efectivamente Milli Vanilli era el dúo que no podía cantar. Vamos. En realidad no eran los únicos obviamente culpables, puesto que aparte de ellos dos, que lo eran porque eran plenamente conscientes de que eran incapaces de cantar, estaba Frank Farian, que era el responsable en aquel entonces de la compañía Arista Records, que era la compañía de discos que consiguió preparar este montaje. Y bueno, fueron descubiertos porque no hay que recordar, bueno, esto fue en un concierto en vivo de la MTV, pero en realidad, vamos, de la MTV, de la cadena de vídeos musicales. Pero la verdad es que había ligeras sospechas de que algo fallaba, porque alguien no puede vivir eternamente del playback. Alguna vez en la vida tiene que cantar. Que no cantaban en la ducha, creo que se les notaba bastante que no eran ellos. Pero bueno, este es un caso sorprendente dentro de la música. Es verdad que no sé el dinero que podrían hacer los que estaban detrás, pero nada comparado con algún caso de los que vamos a decir ahora. Hablando de dinero, y porque bueno, pues es una estafa patria que ya es triste, que ahora se ha hecho muy famosa la forma de estafar con el caso del banquero, del inversor norteamericano Madoff, pero bueno, todo aquello tiene su origen. Bueno, como Madoff y Stafford y lo que seguirá saliendo, pero porque van a ritmos de... El más tonto ha robado 10.000 millones, o sea, de dólares. Bueno, pues y sigue aumentando. El libro de instrucciones lo escribió una señora que se llamaba Baldomera. Baldomera, mira que va a ser Baldomera, también. Que es el inicial. Y de apellido Larra, que no es casualidad, ¿no? Efectivamente, porque era la hija de Larra, del famoso escritor. Pero y la hija que tiene cuando Larra ya se había suicidado, ¿eh? Sí, es verdad, que nació luego después, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser hija de Larra. La verdad es que es muy curioso porque Baldomera creó un montaje, el que aquí ya llamó Caja de Imposiciones, que nació durante la época del reinado de Alfonso XII, de la Restauración, y luego de Alfonso XIII, niño, durante la regencia de la reina María Cristina. Y la verdad es que el montaje que fue, pues que construyó, que no es ni más ni menos que un timo piramidal, en el sentido más clásico de la estructura capitalista de los engaños piramidales. Aunque bueno, yo tengo duda de que sea un engaño, porque prácticamente la estructura de funcionamiento, digan lo que digan muchos economistas del capitalismo, en el fondo siempre es una pirámide. Entonces, el hecho cierto es que... Los bancos, en cierto modo, lo son también. Claro, lo que pasa es que... Es decir, lo que ocurre es que yo distingo entre las pirámides. Hay pirámides que tienen, bueno, pues mejores tratos. No es el lugar, pero sería una pirámide buena es la seguridad social y una pirámide mala es esto. Exacto. Es decir, ¿en qué sentido? Es decir, en que la pirámide puede no tener nada detrás o puede tenerlo. Depende. Otra cosa es que la pirámide es una forma estructurada de... Una pirámide es mala ingresos. Cuando una de las teóricamente buenas la señala. No, es cuando no tiene nada detrás. Es decir, cuando no hace nada, cuando no tiene ningún valor real. Tú puedes discutir, yo que sé, por ejemplo, el valor del oro, pero es difícil discutir el valor de algo que ni siquiera has llegado a comprar. O sea, esa es la cuestión del engaño piramidal perfecto. El caso es que Baldomera Larra, que era una persona relativamente conocida, era como bien conocido, se llamaba Larra Betoret, y era hija del escritor, y estaba casada con un médico de la Casa Real,
que esto es lo importante, con el doctor Carlos de Montemayor, con el que había tenido varios hijos y una vida aparentemente normal. Pero cuando Alfonso XII es restaurado en el trono de España en 1875, hay un problema en el matrimonio, y es que el marido de Larra, un hombre de corte liberal, no quería continuar con el cargo que tenía y dimitió. O sea, dijo que no, que se fue a Cuba, de hecho. Entonces él dijo que no quería y quería hacer otras cosas. Y a partir de ahí, la pobre Baldomera pues se quedó sola, pero no desvalida, como veremos a continuación. Sola y con varios hijos. Entonces, claro, ahí entra la picaresca. Algo tenía que hacer esta mujer. Lo de la prostitución lo dejó porque parece que lo desechó como una alternativa poco fiable, y sí se le ocurrió, y ahí es un poco la gran audacia, ¿no?, que tuvo Baldomera, de crear un sistema piramidal, y empieza pues de la forma más inocente en principio. Pide prestada una onza de oro a una conocida suya y la promete devolver duplicada tal cantidad al cabo de un mes, y efectivamente llega un mes y la devuelve las dos onzas. Esto empieza a correr por el barrio, y todo el mundo pues la entrega dinero, con el compromiso que ella se lo devuelve sin ningún problema en el plazo estipulado. Pues perfecto. Cada vez la operación era más sustanciosa, hasta el punto de que, claro, estamos hablando de que daba el 30% en un mes. Solo en un mes. Así que ¿quién no le iba a depositar sus ahorros? Y ella escrupulosamente los devolvía pues cada mes o cada 6 meses, en fin, el tiempo que estuviera pactado. La verdad es que hay que reconocer que nunca ocultó nada, porque una vez le preguntaron que cómo conseguía dar el 30% de interés, y la respuesta fue muy buena. Mi secreto, dice, algún día se sabrá, y verán que es tan sencillo como el huevo de Colón lo era. Y se supo, lo era. Bueno, fíjate que toda esta operación, durante el tiempo que ya estuvo manejando los dineros de otro, pues fueron más de 20 millones de reales, que es toda una fortuna. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Y el número de impositores se contó por millares. O sea, estamos hablando de cifras que mareaban en aquella época, incluso marearían ahora, hasta que llega un momento en que evidentemente pues la pilla, ¿no? Porque fíjate que curioso que además hay una cosa sorprendente, porque las de los timos piramidales siempre requieren algo esencial, son mejores cuanto más es la fiabilidad de la persona que lo genera, porque se basan normalmente en el convencimiento. Es como un truco de magia, en el que alguien es como un mentalista que te va a convencer de que lo que va a hacer es bueno. Le preguntaban siempre a la caja de imposiciones de Baldomera Larra cuál era la garantía que daba a muchos de los inversores, y ella dijo simplemente que, fíjate qué respuesta, es decir, que en realidad no había ninguna, porque lo reconocía, dado que ella reconoció una vez que le preguntaban, ¿y qué haría usted en caso de quiebra? Dijo, el viaducto. Se refería al viaducto, sí, los que no son de Madrid, la calle Belén, que es de donde se tiraban los suicidas, hasta que el ayuntamiento le colocó, como es bien conocido, una mampara de metacrilato. Ahora se siguen tirando todavía. Pero por los bordes. Ahora rebotan y caen de otra forma. Ya no es tan fácil suicidarse desde ahí. El caso es que el reconocer que el único sistema que tenías en caso de una quiebra era el viaducto, pues quiere decir que es que las garantías realmente no eran muy poderosas. El caso es que, como bien dice Jesús, pues esto se acabó descubriendo, claro. Se descubrió, y además la defendieron, porque aquellas personas, cuando pasa a manos del juez de instrucción del distrito de la Latina, muchísima gente que no sabía para nada que todo era una estafa, que tenían un buen concepto de Baldomera Larra, pues la defendían como diciendo que era la gran benefactora, la que les había salvado muchas veces a muchos de la ruina, ¿no? Así que, bueno, pues tuvo ese apoyo popular, hasta que, en fin, se empezaron a dar cuenta que no había nada detrás. Al final la declaran culpable por alzamiento de bienes, es condenada a prisión, recurre y al final es absuelta en el año 1881, y bueno, pues a partir de ahí se va a Francia y su vida ya es mucho más oscura. Sí, pero fíjate que curioso que logró algo famoso, que además que no es el único caso de los timadores de los que vamos a hablar y de los grandes estafadores, y es que tuvo una pequeña condena de cárcel, marchó a Cuba con su marido murió, y a la vuelta estuvo viviendo durante un tiempo relacionada más o menos para poder vivir con su hermano, con Luis Mariano Larra, que era un gran comediógrafo de la época, y pasó totalmente desapercibida, y la historia llegó prácticamente a olvidarse, hasta el extremo que Baldomera Larra se recurre a ella y a su caso solo cuando se produce una gran estafa. Sophie Colonson en 70, claro, el caso de Afisa Forum, es decir, cuando va ocurriendo ahora Madoff o Stateford. Entonces, cuando va ocurriendo algo de ese estilo, cuando luego dicen, pues hay que acordarse del caso de Baldomera Larra, pero la tía consiguió salir muy bien del asunto y bueno, y llevó una vida luego bastante razonable y bastante normal. Continuamos porque, bueno, Baldomera Larra, decíais, tuvo que marchar a Francia. Ahí vamos a situar la siguiente gran estafa, porque en aquel país, en su capital, en París, bueno, existe un monumento internacionalmente conocido como es la Torre Eiffel, que alguien un día dijo, pues lo vendo.
Qué tío, Víctor Lustig. Y lo vendió 2 veces. Exacto. Bueno, también dice que algún sevillano ha vendido la Giralda hace tiempo y que alguien la compró. Si quieres, cómprate la Torre Eiffel, porque yo quiero contar de verdad por qué me fascina a mí Lustig, que no es por el caso de la Torre Eiffel. Porque hizo una cosa que hay que echarle la palabra exacta en español, o sea, la uso así, hay que echarle huevos para lo que hizo el tío. Un par de cataplines. Que es intentar timar al Capone, que eso es una cosa que hay que echar valor. ¿Y lo consiguió? Sí, lo logró. Pero de una forma muy inteligente. Sí. Ahora la contamos. ¿Cómo? Empezamos por la Torre Eiffel, hay que empezar las cosas por... Venga, cuéntame la Torre Eiffel, venga. Contamos por la torre, ¿no? Sí. Nada, pues se le ocurre, era pues en un momento donde se hablaba de que mantener económicamente la Torre Eiffel por parte del gobierno de Francia era muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues había rumores, leyendas urbanas, donde decían que en algún momento pues podrían desmantelar la torre porque, bueno, es imposible mantener esa cantidad de gastos y, sin embargo, si la llegan a desmantelar y venderlo aquello como chatarra, como hierro, pues bueno, que la economía francesa pues posiblemente mejorará. Rumores, por supuesto, infundados, pero, bueno, pues este pícaro, que es Víctor Lustig, pues se aprovecha y dice, pues muy bien, él se hace pasar por un alto funcionario del gobierno francés, diciendo que tiene potestad y atribución de buscar los mejores empresarios, de hecho reúne hasta 7 o 8 empresarios, para que les hagan una oferta en firme, en secreto, a ver qué persona le puede interesar comprar la Torre Eiffel, y que no habría ningún problema porque además les harían un favor al gobierno francés. Así que siempre hay un tonto lava que pica, y entonces en este caso ese tonto lava le pasa una oferta. Ese se llamaba además André Poisson, veneno que ya le vale, que es el colmo, y consigue pues eso, que le dé esa oferta. No paga la totalidad, sino que Víctor Lustig lo que le dice es, mira, que necesita el dinero cuanto antes porque tiene que dar un primer plazo. Cobra un cheque, una cantidad bastante razonable, porque estamos hablando de $34.000, y se marcha a Viena para que deje pasar un poco el tiempo y hasta que esto se olvida. Hasta, claro, se da cuenta el otro que le habían estafado, pasa un tiempo, regresa otra vez a Francia y le vuelve a vender la Torre Eiffel a otro con el mismo sistema. O sea, que era bastante listillo hasta además, que fue muy ingenioso, porque además, claro, era un tipo que quedaba tan de tonto que no le denunciaban a la policía, con lo cual muchas veces quedó impune. Bueno, además, por cierto, Lustig es famoso por una cosa curiosísima en la historia. Fue la primera persona que intentó hacer dinero falso con una fotocopiadora. Con una de las primeras fotocopias de la historia, a principios del siglo XX. Sí, que lo llamaba la caja romana. Unas Xerox, y fotocopió $30.000 de la época con un papel así más o menos cutrillo. Y bueno, eso le salió bastante mal, pero se notó mucho. Pero el caso es que el timo que hizo Al Capone es de los más geniales que he visto yo en mi vida, porque es buenísimo. Necesitaba dinero urgente. Vivía en Chicago y estaba desesperado porque necesitaba una suma de dinero muy considerable para la época, es que quería $5.000. Y no tenía forma humana de conseguirlo. Entonces se le acercó ir a ver Al Capone, que ya en principio hay que echarle valor para ir al Capone a pedirle dinero. Y lo que le dijo es que él tenía acciones en el mercado de Nueva York, en la bolsa, que en aquel entonces estaba poco antes del gran crack y estaba subiendo de una manera impresionante, y que le podía ayudar a tener un enorme éxito. Y le convenció, de una labra increíble, para invertir $40.000 de la época en las acciones de mercado que él controlaba. El caso es que cogió el dinero. Sí, Capone le advirtió, dice, si no me lo devuelves, te mato. Sí. Literal, o sea, no andalo con tonterías. Entonces, decir, ocuparía un hueco más dentro del lago, donde quiere estar lleno de gente con cemento en los pies. Y el caso es que con el dinero Víctor Lustig se fue a un banco y depositó todo en una caja de seguridad. Y lo dejó 2 meses. A los 2 meses sacó el dinero y se presentó con Al Capone y le dijo, señor Capone, su dinero. Y le dijo al Capone, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Y dice, fíjese, he estado viendo que no era lo suficientemente solvente las garantías que me daban las acciones, y como comprenderá yo no tengo ningún interés en estafarle a usted, con lo cual prefiero devolverle el dinero. Entonces se quedó tan impresionado Al Capone por un acto de honradez tan notable que le dio un premio, $5.000, que es lo que Lustig quería. Claro, ya estaba hecho el asunto, ya tenía el préstamo. Vamos a seguir con este repaso de las grandes estafas. Hemos pasado por comentar algunos de estos episodios, pero todavía nos quedan algunos. Seguimos en Francia. Mira, un impostor francés que era Christopher Rocancourt, que se hacía pasar por un descendiente de los Rockefeller, ni más ni menos. Así que, claro, decir Rockefeller, pues imagínate, ya era como una especie de garantía de que el hombre tenía dinero y estaba... Y que era un estafador, seguramente también. Y que estaba totalmente pelado. Su madre trabajaba como prostituta, su padre era un alcohólico, así que imagínate ya los antecedentes que tenía este hombre. Sí. Porque, menudo modelo, porque los Rockefeller anda que no se llevaron en sus primeros años, pero llegaron a la conclusión de que daba igual tantas multas, que ganaban mucho más que con las multas, con lo cual... La cosa es que se va a Estados Unidos
y allí pues intenta hacer fortuna de la mejor forma que él sabe, que era estafar. Y personifica en alguna ocasión a un productor de películas, a un campeón de boxeo, bueno, la verdad que todo lo que fuera para ganar dinero, a un inversionista, hacía todos los papeles. Y hacía creer a muchas personas... Eso fue genial. Que es difícil. Que su madre era Sofía Loren. Se lo creían, es increíble. Que sus tíos era Óscar de la Renta y Nino de Laurentiis. El productor de cine. Y había gente que se lo creía, ¿sabes? Entonces, bueno, hasta se casó con una Playmate, con Pía Reyes, una modelo de revista de Playboy. Tuvieron un hijo al que llamaron Zeus, en fin, que tenía una vida social pues bastante decorosa, pero detrás no había nada, todo humo. En Canadá... El padre de Zeus, nada menos. Sí, encima Zeus, el hombre de Dios. Claro, que vivía como un dios. Rocancourt escribe una autobiografía en la cual, pues eso, ridiculizaba a sus víctimas, las ponía a carne en burro, claro, diciendo que eran todos bastante tontillos, y la escribe en marzo del 2002, y bueno, cuando ya más o menos ya todo se sabía, en fin, el hombre pues había vivido decorosamente hasta que acaba en la cárcel. Fue extraditado a Nueva York, se declara culpable de 3 de los 11 cargos que le estaban atribuyendo, pero bueno, había amasado en el camino una fortuna de $40 millones, ni más ni menos, dentro de esa carrera delictiva. O sea que ahí le tenemos, el Rockefeller francés. El siguiente caso que vamos a comentar es muy conocido porque se ha hecho una película sobre su vida que se llama Atrápame si puedes, que es la película que protagonizó Leonardo DiCaprio, y se llama Frank Abagnale, que tiene todavía hoy en día una compañía llamada Abagnale y Asociados, que se dedica obviamente al asesoramiento contra fraudes. Bueno, pues durante sus años jóvenes fue un famoso timador en los años 60. Sí, sobre todo de los 16 a los 21 años. Sí, era cuando era muy jovencito, y entonces él lo que quería básicamente era vivir bien. Lo que le gustaba a Abagnale y todavía le gusta era la buena vida, los restaurantes lujosos, la ropa costosa y las chicas guapas. Y se ha dedicado toda su vida a ello con, la verdad, que con entusiasmo y dedicación. El que es que cuando era muy joven se le ocurrió una cosa. Él hacía copias exactas de cheques, o sea, era un estafador clásico, pero añadía un elemento muy curioso dentro de toda la estructura de su vida, que era que se dotó de 2 profesiones respetables. La primera parte es porque, como le gustaba viajar por el mundo, se hacía pasar por Frank Williams, que se suponía que era un piloto de la Pan Am. Entonces su capacidad para disfrazarse y para meterse se utiliza muy bien con el entorno y con el lenguaje y con las costumbres, la forma de hablar de cada uno de los círculos en los que se movía, y eso le permitió durante un tiempo muy considerable pues viajar gratis en los aviones de la Pan Am a lo largo del mundo. Exactamente igual hizo cuando se dio pasar por un pediatra durante casi un año, haciéndose por un pediatra en un hospital, que mira que es difícil, y lo logró con pleno y notable éxito. Pero lo mejor es que, claro, quería ser abogado, pero le estaba imposible pasar por Harvard y aprobar toda la carrera. Con lo cual lo que hizo es una cosa muy curiosa, es decir, falsificó el título de Harvard y luego lo que aprobó es el examen, que se les hace a los abos cuando acaba la carrera, lo cual demuestra una notable capacidad. Es como si tú te falsificas todas las características de la carrera de Derecho, pero luego apruebas la oposición de abogado al Estado, por ejemplo. Pues es lo que hizo él. Entonces, aprobó la oposición y, de hecho, trabajó como abogado agregado en Luisiana durante un tiempo. Trabajó para el gobierno del Estado de Luisiana. Es decir, Abagnale era realmente un tipo brillante, en la que van descubriendo, acabó en la cárcel. Y, bueno, pues después, una vez rehabilitado, pues es un caso perfecto, que al igual que los piratas informáticos que luego trabajan para los que les han descubierto, pues ocurrió algo parecido, y ahora vive precisamente de conocer muy bien cómo se estafa a la gente. Seguimos también pues con alguien que se hizo pasar por médico y además hasta operó y todo, que es Ferdinand de Mara. Este yo creo que será el hombre de los 1000 oficios. Este no tenía ningún problema, dominaba todas las materias y así le fue, ¿no? Actuaba como ingeniero civil, otras veces como policía, como guardia de prisión, como psicólogo, como abogado, lo hacía todo lo que le diera dinero, no tenía ningún tipo de escrúpulo. Pero la más famosa personificación fue la de cirujano. Él adoptó un nombre que era Joseph Cyr, y a bordo del barco de guerra Cayuga, un destructor canadiense, pues realizó hasta operaciones quirúrgicas. No tenía ni idea, ¿no? Vamos, no sé si mató a algún paciente o no, pero no tenía ningún problema en abrirles en canal, hacer el paripé de que hacía algún tipo de operación quirúrgica, y esto lo hizo hasta que se le descubrió, evidentemente, porque esto no puede mantenerse durante mucho tiempo. Muere en el año 1982 y muere en 1982 como ministro de la Iglesia Bautista. Era un tipo genial, nadie se lo creyó, pero él decía que se había arrepentido profundamente de lo que había hecho y acabó de pastor protestante, efectivamente. O sea, él dijo que el arrepentimiento le había dado a la Iglesia y les volvió a convencer a todos de nuevo, pero vamos, lo llevó hasta su muerte. O sea, en este caso... No, pero timó a todos. O sea, en ese sentido era muy democrático. Timó a monjes, a sacerdotes, a cirujanos, a guardias de prisión, a todo el mundo. Como se hacía pasar por ellos, pues a partir de ahí les pegaba unos sablazos de mucho cuidado. Y para cerrar,
para cerrar. Pues yo cerraría pues con dos brevemente, con David Hampton, que es un caso muy gracioso, porque lo que hizo simplemente es que lo que quería en principio era ir a Estudio 54, la famosa discoteca de Nueva York, y como no podía entrar, pues lo que dijo es que era el sobrino de Sidney Poitier. Y a partir de ahí, como vio que le funcionaba lo de ser el sobrino de Sidney Poitier, él se presentaba como David Poitier, pues empezó a tratar estrellas del cine, bueno, llegó a conocer a Melanie Griffith, a Gary Sinise, al modisto Calvin Klein, y finalmente en el 83 ya le enviaron, una vez que le habían pillado, porque ya descubrieron que todo el mundo hablaba de él y ya le conocía, pasó el grado de conocimiento, es decir, había ya demasiada gente que le conocía como sobrino de David Poitier, sobrino de Sidney Poitier, hasta que se les ocurrió preguntarle a Sidney Poitier, oye, ¿tienes un sobrino que se llama David? Y dice, pues no, y entonces le detuvieron ya a la cárcel. Que ha hecho película también. Sí, 6 grados de separación, que es donde explica con Will Smith y Donald la Sutherland. distancia. Hay veces en donde yo no sé si es mejor el estafador o el estafado, ¿eh? Sí. Porque algunos que se tragan ciertas cosas también son para algunos necesitan ser borrazos, estafados, yo creo que sí, porque hay algunos que la burda es tan evidente que yo creo que es que están pidiendo a gritos ser estafados, ¿no? Sí, pero es como el caso ya para acabar, de Casey Chadwick, que se llegó a atribuir el ser hija de Andrew Carnegie, del fundador de las gigantescas industrias de acero norteamericanas. Esa chica, solamente por decir que era hija de Carnegie, hacía tan bien que llegó a sacarles a los bancos 20 millones de dólares en préstamos, solo avalada por su nombre, nada más. Y murió como suele morir esta gente en la cárcel. Claro. O sea, que el dinero tampoco lo disfrutó demasiado. Pero nosotros disfrutamos de los monográficos. Hoy hemos hecho un repaso a casi una decena de grandes estafadores y las grandes estafas que protagonizaron, desde el caso de Milli Vanilli, que está todavía en el recuerdo de muchos, hasta descubrir cómo la hija de Larra, Baldomera Larra, fue la inventora de los fraudes y de las estafas piramidales, que no iba a decir al pobre Larra. Pues venga, pues yo voy a invertir dinero en la banca Baldomera. Bueno, sí. A mí me da seguridad, hasta que quiebre. Hasta que quiebre. Ya sabes, si no, el viaducto. Me parece que da mejores resultados que otras bancas, ¿eh? Pues anda la cosa, ¿eh? Alguien que se llama Fab Morvan y Rob Pilatus no puede ser muy serio. No. Es que ser hombre de Rob Pilatus. Por lo menos no cantaban, pero creo que los que cantaban tampoco eran nada buenos. Encima eran alemanes, ¿no? Eran negros alemanes, era una cosa. Era toda delirante. Pues precisamente en esta canción, que es la que estamos escuchando, es la que le sirve para, bueno, pues desmontar un poco todo el tinglado que tenía pues la cadena discográfica, que no es que les había lanzado la fama, evidentemente para ganar dinero, ¿no? Porque en ese momento, cuando están en un concierto en Connecticut, la cinta con la pista de la canción se trabó y claro, y se quedan ellos como papanatas abriendo la boca y cerrándola, pero vamos, dando unos gallos tremendos. Y a partir de ahí dijeron, bueno, esto es un escándalo tremendo, tiraron del hilo y efectivamente Milli Vanilli era el dúo que no podía cantar. Vamos. En realidad no eran... Los originales debían ser muy, muy malos. Y representaron el mayor fraude y escándalo de la historia de la música. Y ganaron un Grammy. Es verdad, de hecho lo que los oyentes están escuchando es Girl You Know It's True, que fue ni más ni menos que una canción que, bueno, fue a través de la que se descubrió, que logró, porque es muy difícil conseguir el Grammy al mejor artista nuevo del año 1980, que es el premio que tuvieron, y la verdad es que mantener un fraude durante tanto tiempo y con tanto éxito es realmente notable. Por eso vamos a encabezar la lista con ellos, aunque fue un fraude menor comparado con lo que vamos a contar luego. Pero porque el monográfico de hoy es un listado de algunas de las mayores estafas de todos los tiempos. Yo tenía que decir que pero nada comparado con algún caso de los que vamos a decir ahora. Hablando de dinero, y porque bueno, pues es una estafa patria que ya es triste, que ahora se ha hecho muy famosa la forma de estafar, con el caso del banquero, del inversor norteamericano Madoff, pero bueno, todo aquello tiene su origen. Bueno, como Madoff y Stratford y lo que seguirán saliendo, pero porque van a ritmos de... El más tonto ha robado 10.000 millones, o sea, de dólares. Bueno, pues y sigue aumentando. El libro de instrucciones lo escribió una señora que se llamaba Baldomera. Mira que va a ser Baldomera. También. Es el inicial y de apellido Larra, que no es casualidad, ¿no? Efectivamente, porque era la hija de Larra, del famoso escritor. Pero la hija que tiene cuando Larra ya se había suicidado. Monográfico con Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo. Hola, Bruno, ¿qué tal? No vamos a presentar el tema, van a presentarlo ellos, cantando. Me parece muy bien. No sé si os acordáis, pero son Milli Vanilli, tuvieron un éxito rotundo en los años 80, también en parte de los 90, y se convirtieron en la mayor estafa seguramente de la historia de la música. Se descubrió que no cantaban ellos. A mí la duda que me entraba es que
como si los cantantes falsos que interpretaban esta canción hubieran hecho algo especial, pero bueno, es decir... Son los únicos obviamente culpables, puesto que aparte de ellos dos, que lo eran porque eran plenamente conscientes de que eran incapaces de cantar, estaba Frank Farian, que era el responsable en aquel entonces de la compañía Arista Records, que era la compañía de discos que consiguió preparar este montaje. Y bueno, fueron descubiertos porque no hay que reconocer, bueno, esto fue en un concierto en vivo de la MTV, pero en realidad, vamos, de la MTV, de la cadena de vídeos musicales. Pero la verdad es que había ligeras sospechas de que algo fallaba, porque alguien no puede vivir eternamente el playback. Alguna vez en la vida tiene que cantar. Que no cantaban en la ducha, creo que se les notaba bastante que no eran ellos. Pero bueno, este es un caso sorprendente dentro de la música. Es verdad que no sé el dinero que podrían hacer los que estaban detrás.